Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Acuario, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, esto es muy importante para mí. Si te gustaría retribuir el canal de alguna manera, si te gusta el contenido que hago y te gustaría que lo siga haciendo de manera gratuita para YouTube, es muy importante que te suscribas al canal, es gratuito, así que maravilloso. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que no te olvides ahí de suscribir. Bien. También quiero invitarles a que accedan al descuento de junio. Es un 20% de descuento en las lecturas de tarot consciente. Para adquirirla me puedes escribir al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción del video. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son ¿De qué me sirve?, Julieta Venegas, y Algo más, de La Quinta Estación. Ok, primera energía que nos aparece entre ustedes es este 3 de pentáculos. Queremos trabajar en conjunto, queremos construir algo en conjunto. Esa es la intencionalidad. Vamos a mirar un poco más. Tú tienes el hombre colgado, la carta de la templanza, el paje de bastos al reverso y la carta del sol. Bien. Ya hay 3 arcanas mayores en tu parte de la lectura. Esto es parte de un despertar espiritual o nos están indicando que esta conexión ha sido divinamente guiada. Bien. ¿Para qué? Para tu felicidad. Okay. Sí, hay que observar de qué se trata este paje de bastos, pero ya vamos a hablar de eso. Tenemos el hombre colgado, estamos viendo las cosas desde otra perspectiva. Está la energía un poquitito en suspensión porque estamos sanando algo de seguro. Sin embargo, estamos observando desde todas las perspectivas posibles qué es lo que está pasando en esta conexión y que nos trae felicidad, nos trae claridad con la carta del sol y sanación con la carta de la templanza. Vamos a ver la energía de tu persona especial. Ok, tu persona especial tiene el 10 de pentáculos al reverso. Esto nos habla de conflictos. El 2 de espadas nos habla de bloqueos. La carta del ermitaño nos habla de una búsqueda espiritual o de momentos de soledad. Bien. Y este 6 de pentáculos nos está hablando de cómo está desbalanceada o se siente cierto desbalance en esta conexión. Aparentemente ambos están en una posición mucho más distinta, o puede ser que esta persona se haya retirado un poco de esta situación y esto te ha permitido ver las cosas de forma distinta. Vamos a ver qué más nos muestran. 8 de bastos y la carta de la papisa. Al final tenemos la carta de la emperatriz. Puede ser que a partir del suceso que ustedes están pasando, sea que estén en separación o sea que estén pasando por un momento complicado, ambos están pudiendo sanar para poder construir en conjunto y dar fruto de esta relación con la carta de la emperatriz, ¿ok? Tu persona siente intuitivamente que tiene una conexión importante contigo. Tenemos en esta lectura muchas arcanas mayores, ¿ok? Con este 8 de bastos vemos comunicación repentina, comunicación rápida, que nos llega un mensaje acerca de esta persona, de cómo se está sintiendo. Vamos a mirar un poco más, la lectura está un poco dispersa, así que vamos a evaluar de qué se trata todo esto de forma más profunda para que nos dé más claridad, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Acuario el día de hoy? El caballero de pentáculos, me he equivocado todo el día. El rey de pentáculos al reverso, el as de copas al reverso, The Tripping Squirrel, el 7 de pentáculos y el 9 de copas al final. Tu persona quizás ha sido egoísta anteriormente, se ha enfocado mucho en sus cosas, sin embargo esa energía ya le está frustrando, te ve a ti como su sueño hecho realidad. Ojo, esta lectura está muy compleja. Aparentemente para llegar a eso tenemos que hacer un proceso mucho más interesante. Para algunos de ustedes, después de todo esto, siento que la energía de la emperatriz nos habla de nuestro propio empoderamiento, ¿okay? De nuestro propio proceso de sanación personal, de claridad, de libertad. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de Acuario?
Ok, Acuario, sientes que tienes que tomar una decisión, hay muchas cosas pasando y definitivamente una de estas cosas no te hace sentir muy bien. Posiblemente se han develado ciertas cosas que no te han gustado y han generado conflictos y ya es hora de botar esa carga emocional. ¿Qué nos quiere decir al final del día toda esta lectura? Que aquí hay cariño, se quiere construir algo en conjunto, pero aquí han habido muchos dolores y cargas emocionales que hay que botar. Y si es que lo logramos botar, y si es que logramos trabajar en esto, podría ser una relación provechosa. Pero esto requiere trabajo, así que vamos a intentar evaluar qué más nos pueden decir desde las cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Yo sé que es una lectura compleja, nos tiran ideas muy dispersas. Bien, o nos puede estar denotando que no se sabe mucho qué quieren hacer. No hay ideas muy fijas en esta lectura, puede ser cualquier cosa, las energías están demasiado abiertas. Vamos a mirar. Ok, ¿te has sentido decepcionado o ha habido decepción? Sin embargo, la química entre ustedes es bastante grande y la pasan muy bien juntos con la carta del juego. Bien, a ver, para poder sanar esta conexión, tenemos que dejar ir, o esta persona también tiene que dejar ir la necesidad de tenerlo todo bajo control. Esto significa, permito que la situación se desenvuelva de forma natural, ¿ok? Eso nos puede estar causando más impedimentos de los que ya hay entre ustedes y nos va causando ciertos conflictos, ¿bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir desde las cartas oráculo con respecto a esta conexión? Siento que tu persona te extraña. Aquí puede haber abundancia o tu persona se siente abundante contigo. Sin embargo, siento que tiene que hacer un descubrimiento espiritual bastante grande que tiene que ver consigo mismo. Ok, cuidado con el desarrollo de la codependencia, quizá por eso la vida los está llevando a tener este proceso de separación o de conflictos para que ustedes puedan soltar esa energía de dependencia. Ojo, puede ser que tu persona por ahora esté evitando esa energía o esté evitando tener las conversaciones, lo vemos un poco abstraído de acá. Sin embargo, esto los puede ayudar a entrar en conversaciones que los pueden ayudar a sanar. Bien, que los pueden ayudar a sanar, nos corroboran con esta carta de sanar el corazón. Bien, está compleja la lectura, no se enojen conmigo. Si es que no la están entendiendo, es porque esta lectura no es para ustedes, ¿ok? Así que relajarse ahí. A los que me dicen, no entendí nada de la lectura, no llegamos a ninguna parte. Claro, porque ese mensaje no está para nuestro grupo de Acuario, sino que para otras personas que necesitan escucharlo. Bien, muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona de Acuario para Acuario? Dice, tú eres quien me entiende, con quien puedo ser yo mismo. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Veo tus mensajes, fotos y te miro a través de las redes sociales. Sé que eres mi otra mitad. Como quisiera decirte cómo me siento. Y tú eres mi familia. Me gustaría una carta más. Dice, estoy envuelto en otra relación. Ojo, que otra relación, porque no nos ha mostrado otra reina. Puede ser que tenga que ver con el trabajo o una relación consigo mismo, con ese aspecto espiritual o esa toma de conciencia de quién soy yo. No necesariamente tiene que significar otra relación o ese tiene que ser su caso. Para algunos de ustedes sí puede ser el caso y que esos sean los impedimentos o los conflictos que se estén causando entre ustedes. Tu persona sí quiere construir algo contigo porque me dice, tú eres mi familia. Lo lamento mucho, yo sé que tú eres mi otra mitad y quisiera decirte cómo me siento, pero estoy aislado porque necesito ver cómo me siento, qué es lo que está pasando conmigo con respecto a esto. Vamos a ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura, ¿ok? Puedes estar lidiando con un Virgo, un Cáncer, un Escorpio, nuevamente Escorpio, o un Piscis. Recuerda que ninguno de estos signos son limitantes. Vamos a invitarte a que le hagas una pregunta a los guías espirituales y que las cartas nos contesten. Yo voy a preguntarle particularmente si esta conexión es positiva para ti o si se te recomienda mantenerte en esta conexión, ¿ok? Te dice, primero gana más información. Aquí puede haber éxito o puedes encontrar ciertas claves con respecto a esta persona. Si es que tú quieres estar aquí o no, depende más bien de ti y del tiempo divino. Nos hablan del tiempo perfecto. Si es que tú crees que esto es viable y que es posible, así puede ser desde la comunicación, el entendimiento, la compasión, el amor y respetar los tiempos divinos, ¿ok? Te dice también, sé asertivo con tu comunicación. Pero también nos dice,
quieras estar aquí o no, de todas formas hay algo mejor en otra parte para ti. Bien, esto significa otra relación, otra persona que puede estar dándote mejores situaciones. Por eso algunos van a querer quedarse aquí, otros van a querer salirse de aquí y empoderarse en sí mismos porque saben que hay algo mejor para ustedes por aquí. Bien, en otra parte. Bien. Todo esto depende de si ustedes lo quieren, no hay ninguna recomendación en específico, te dicen de una vía o la otra, hay amor para ti, hay empoderamiento para ti, dependiendo de cómo tú lo quieras o dependiendo si es que ya agotaste tus energías, si es que ya no quieren más aquí, nos llevamos el aprendizaje y cerramos el ciclo con gratitud, por ejemplo. Bien. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario el día de hoy? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario? Bien, cesar el conflicto si es que han tenido conflictos. Insistimos, con este 2 de bastos hay cierto sentido de proyección. Hay muchas cosas que tu persona está intentando guardarse, puede ser sus emociones, sus sentimientos, cosas materiales que lo retienen un poco de esto, pero va ganando otra perspectiva poco a poco con el hombre colgado. En algún minuto va a estar buscando la reconciliación a pesar de los impedimentos que pueden haber acá, porque lo que quiere es la unión de almas gemelas. ¿Bien? Entonces es toda una vía, todo un proceso para poder llegar a esto. No lo podemos pedir inmediatamente tampoco. Entonces, todo depende de lo que tú quieras. Aquí hay posible reconciliación, pero como les dije desde el principio, esta lectura aparenta ser demasiado abierta y depende de cómo nosotros queramos manejar o vayamos manejando la situación, ¿ok? Vamos a darte unos últimos consejos. Muchas gracias, Acuario. Espero que esto haya resonado contigo y te pueda ayudar de una u otra forma a darte claridad con respecto a tu situación. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Acuario el día de hoy? Preocúpate de ti mismo y cosas que te nutren el alma, ¿ok? Trabajar en nosotros mismos, maravilloso. Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Y la última carta nos dice, es el tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Esa es la gran pregunta. Por eso está tan abierta también la lectura. Porque depende de ti, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Me he decepcionado ya lo suficiente? ¿Quiero dar otra oportunidad? ¿Quiero volver a intentarlo? ¿Quiero tener comunicación o no? Ya estoy lista. Aparentemente, después de todo este proceso, tu persona siento que va a querer la reconciliación. Necesita su tiempo a solas para poder definir eso quizás. Pero está maravillosamente bien si es que tú no quieres o sientes lo mismo y quieres empoderarte de tu vida, porque se ve un viaje maravilloso para ti también de crecimiento personal con otras opciones que pueden haber para ti, ¿ok? Muchas gracias, Acuario, por estar acá. Sin duda nos vemos en una próxima lectura. Les mando un abrazo desde el corazón. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.